Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. No quiero seguir olvidando así. Yo quiero vivir aferrado a ti. Buenos días, hermanos. Buenos días, familia amada. Es una alegría para mí, creo que se puede evidenciar un poquito la alegría que tengo de poder saludarles a todos desde aquí, desde mi casa, como seguramente están todos, y agradecerle por este tiempito que el Señor nos regala para poder separar y poder alabar su nombre. Es realmente precioso poder saber que todas las cosas han cambiado ahora en nuestro alrededor. Nosotros mismos hemos cambiado, estamos un poquito más gorditos, quizás, por lo menos en mi caso, y nuestras actividades también han cambiado, nuestro trabajo, las actividades cotidianas, las rutinas a las que estamos tan acostumbrados por años han cambiado, pero algo que para mí es constante pensar es que Dios no cambia. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Y es algo que me llena el corazón de gozo, y saber que Dios, que su amor por nosotros no ha cambiado. Los invito a que me acompañen una lectura en el Salmo 117. Dice: alabad al Señor todas las naciones, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Dice el Salmo 118 en el versículo 1, hay un poquito más abajo. Dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Te animo a que lo puedas repetir de vuelta ahí en tu casa. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Creo que todos podemos decir al unísono amén con esto, porque realmente hemos visto en este tiempo que la misericordia del Señor es permanente y su fidelidad no cambia. Os animo a que tengamos una oración y también quiero animarte a que compartas este link que te llegó para que te sumaras a esta reunión, que se lo puedas compartir a algún vecino, a algún amigo, algún familiar que tenés en otro lugar, en otra provincia, a que lo invites también a esta reunión, que pueda disfrutar, que podamos juntos disfrutar en familia esta reunión, este tiempo que Dios nos regala para poder alabar su nombre y para poder escuchar de su palabra, lo que Él tiene en esta mañana para decir. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es permanente, porque grande es tu fidelidad. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos das la vida, nos das la salud, Señor, y nos has regalado el tiempo para poder alabarte y para poder adorarte. Señor, te pedimos que nos dirijas a través de tu palabra y que recibas de nuestros corazones la alabanza, Señor. La alabanza que es solamente para ti, que es a tu nombre a quien nosotros damos honor y gloria. Te damos gracias porque tu palabra, porque no vuelve vacía, y te pido una bendición por cada uno de mis hermanos que están allí, Señor, que tú bendigas cada uno de los hogares de ellos, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a que sigamos compartiendo de esta reunión. Ahora tenemos la alabanza y seguido de esto tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta en su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une
tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte el amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor. Buen día a todos, buen día. Se nos está haciendo larga la cuarentena. Me parece que cuando esto termine vamos a estar muy acostumbrados. Nos va a costar volver, algunos los vamos a tener que ir a buscar, así que vamos a estar atentos a eso también. Estamos disfrutando de la música, de nuestros hermanos. Cuando cantamos en la congregación, muchas veces se pierden las voces, pero acá las estamos disfrutando. Estamos disfrutando a los que tocan, estamos disfrutando a los que cantan, a los que sincronizan, estamos viendo otros talentos que muchas veces no veíamos. Así que gracias a Dios por eso y gracias por los hermanos que se han prestado también todo este tiempo. Realmente lo hemos disfrutado las ediciones, todo lo que se ha hecho está saliendo hermoso. Bienvenidos a todos los que nos visitan, que habitualmente no concurren a una iglesia, y sabemos que hay bastante gente que está siguiendo los mensajes, las alabanzas. Tenemos muchísimas visualizaciones, eso nos da cuenta de que hay personas que lo están haciendo, así que bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a recorrer un poquito algunas enseñanzas. Estamos empezando hoy con el libro de Filipenses. Es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia ubicada allí en Filipos. Pero vamos a empezar en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento alguien explicaba una vez el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como un árbol y su sombra. El Antiguo Testamento vendría a ser la sombra del árbol. La sombra no es el árbol es el árbol. Entonces, muchas de las enseñanzas y de lo que cuenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que es figura de lo que iba a venir después. Así que en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 6, el Señor les dio leyes, estatutos, pero Moisés, que era el líder, le dio al pueblo algunas instrucciones. Dice sobre los mandamientos y las leyes que les dio el Señor, dice: así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay
que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El 6 dice, guarden y pongan por obra todos estos mandamientos, porque los mandamientos de la palabra de Dios, dice, serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los demás, o sea, ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos esos mandatos, todos esos estatutos, todo eso que le iba a dar forma a su forma de vivir, su conducta, cuando escuchen eso van a decir, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Dirán, ¿qué otra nación hay que tenga un Dios como lo tiene este pueblo, que cada vez que le invocan está cerca de ellos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El Señor le está diciendo, aquí tienen enseñanzas, aquí tienen sabiduría, aquí tienen a disposición inteligencia para que la obedezcan, para que la practiquen, para que ustedes crezcan en sabiduría, en inteligencia, en cómo los ven los demás, en ver cómo ese pueblo tenía un Dios que estaba muy cerca de ellos y que vivían bajo normas, bajo leyes de justicia, como no sucede hoy en ninguna nación. Ahora, este es el pueblo de Israel, que representa hoy el pueblo de Dios, que somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Dios siempre en la Biblia habló, desde el Antiguo Testamento, en que habría un pueblo, que Él tendría un pueblo y que vendría un Mesías salvador. El pueblo de Dios se maneja de otra manera. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios nos refleja, no en un lugar, en muchos lugares, que Dios dijo, este va a ser mi pueblo escogido. Este es un pueblo mío, para mí. 3 versículos anoté, donde el Señor dice que esa va a ser una nación suya. Deuteronomio 26, 18. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. En otro versículo, que el Señor manifiesta que este pueblo iba a ser una nación suya, es ya en el Nuevo Testamento también, aguardando Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está diciendo que aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que ese Dios que nombraba Deuteronomio en el Antiguo Testamento, que estaba tan cerca de su pueblo, es Jesucristo. Entonces dice el versículo 14 de Tito 2, leímos el 13 al 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Lo mismo que decía en el Antiguo Testamento, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué decía Deuteronomio? Cuando los demás vean las leyes que ustedes tienen, cómo se conducen, van a decir, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan inteligente. Dios diseñó en su ley un pueblo sin egos,
Dios diseñó en su sabiduría infinita un pueblo donde su rey dio la vida por su pueblo. Y dentro de esas leyes tan sabias y tan inteligentes dijo que el que quiera ser el mayor tenía que ser el menor. Quien quería estar por encima tenía que ponerse por debajo. Quien quería ser el número uno tenía que ser el siervo de todos, como Jesucristo, como Él dio el ejemplo. Entonces aquí vemos que el Señor dice, este es mi pueblo, es posesión mía. El pueblo que yo gané con mi sangre en la cruz. Justo pasamos Semana Santa hace poquito y escuchamos los sermones de Semana Santa y la recordación de la muerte de Cristo en la cruz, cómo Él pagó por nuestros pecados. Un pueblo comprometido, un pueblo celoso a hacer buenas obras. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero vosotros, o sea, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para, otra vez, posesión de Dios, a fin, o sea, con el propósito de que de este pueblo anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que su pueblo anuncie a Jesucristo. Anuncie las virtudes de Jesucristo, que nos sacó de una vida oscura y nos llevó a su luz admirable. Bueno, Filipenses fue escrito, la carta, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un currículum tremendo antes de encontrarse con Jesucristo. Tiempo atrás, cuando nosotros, o sea, después que el Señor Jesucristo se fue, uno de los seguidores del Señor, Esteban, murió apedreado. Y Hechos de los Apóstoles cuenta que consentía en la muerte de este cristiano, de este hijo de Dios, un tal Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo. Entonces, cuando leemos 8:3 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios, pero Saulo, Pablo, hacía estragos en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Ahí nomás, Hechos 9:1 dice que Saulo, o Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús, y ahí sigue contando qué hacía. Pero esta era la actitud de Pablo. Pablo estaba de acuerdo con que se mate cristianos. Él se encargaba dice, él en otro versículo dice, hasta la muerte, los perseguía hasta la muerte, respiraba amenazas y muerte. O sea, Pablo era un asesino de cristianos. San Pablo, como hoy lo conocemos, el apóstol de Jesucristo, era un asesino de cristianos. Bueno, él termina diciendo en Efesios 3:8, dice, a mí, Pablo mismo escribiendo, dice, a mí, que yo soy menos que el más pequeñito de todos los santos se les llama a los que creyeron en Jesucristo como su Salvador, que creyeron que Jesús es el Salvador, que la muerte de Cristo en la cruz fue para pagar por mis pecados, y si yo creo en Él, si yo lo reconozco a Él como el Salvador que iba a venir, yo soy hijo de Dios. Entonces él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los que creyeron en Jesucristo, de todos los santos, a mí, dice, se me concedió esta gracia. Vino sobre él, dice, anunciar a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, las inescrutables riquezas de Cristo. Él anunciaba a Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba, después de su resurrección, que ascendió al cielo, antes de irse le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Al apóstol Pablo lo encontramos acá diciendo que él anunciaba las riquezas de Cristo. Después el mismo apóstol Pablo a los Corintios le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado
Y en la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo les vuelve a escribir, le dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no estamos haciendo una campaña para ser más populares, para ser más famosos, para que venga más gente a nuestra iglesia, para que nos sigan más, para juntar plata, como hoy se ha transformado tristemente gran parte de la religión. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Él cambia la perspectiva. Él dice, no estoy buscando fama, ni popularidad, ni poder, ni dinero, ni nada. El pueblo que Dios diseñó es un pueblo de humildes. La iglesia de Cristo es una iglesia de gente que se humilló, no de gente pobre económicamente, sino de gente que quebrantó su corazón y que cree que la única manera de vivir feliz y en paz es sometiéndose a Cristo y diciendo, Cristo es mi Señor. Bueno, vamos a Filipenses 1. Llegamos a Filipenses. Filipenses 1 empieza escribiendo Pablo y se presenta. Recién vimos la imagen de Pablo, asesino de cristianos, un hombre cargado de soberbia, un hombre con poder porque era fariseo, los fariseos tenían mucho poder, un hombre muy preparado, y en la época que vivía él tenía ciudadanía romana en el Imperio Romano, o sea que tenía muchas herramientas para hacer daño y las estaba utilizando. Hasta que se le apareció Cristo en el camino y le dijo, Saulo, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien vos estás persiguiendo. Y te es muy duro darle patadas a un aguijón. Es duro, para cualquiera sería duro pegarle algo punzante, una patada, es masoquismo, no lo haríamos voluntariamente. Entonces Dios le dijo a Pablo, es muy duro lo que estás haciendo. Le estás dando patadas a un aguijón. Y acá lo encontramos a Pablo transformado. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo escriben, se presentan, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos, otra vez, a todos los santos en Cristo Jesús, porque no hay otra forma de santidad, que están en Filipos, la carta era para los filipenses, incluyendo a los obispos y diáconos. O sea, era una iglesia que estaba organizada. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Estos son los 11 versículos de hoy. Pablo se presenta junto con Timoteo, que era su discípulo, pero ellos se presentan como siervos
y esclavos de Cristo Jesús. Dice, y para nosotros que él era el apóstol Pablo, para nosotros lo vemos hoy y vemos cuántas cartas escribió, cuántas cosas hizo, cuántos viajes misioneros, cómo apeló al César, cuando leemos la historia y él dijo, apelo al César. Bueno, el apóstol Pablo se presenta como siervo y como esclavo de Cristo Jesús. Miren, ninguna persona que viva o que haya vivido puede decir que está más allá del bien y del mal. Ninguna persona puede decir yo soy independiente espiritualmente. La palabra de Dios dice, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Evidentemente, nadie es independiente espiritualmente. O decidimos creer en Jesucristo como nuestro Salvador y servirle y dedicar nuestra vida a Él, o decidimos no creer y rechazarlo y vivir a nuestra manera, a la manera del mundo, del sistema del mundo que es gobernado por Satanás. De otras palabras, o soy de Cristo o soy de Satanás. No hay más. No hay terceras opciones, no hay grises, no hay tibios. Entonces Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Cristo. No estoy sometido a hombres. Yo no vivo mi vida siguiendo deseos, pensamientos, anhelos o sueños de hombres, como tristemente muchas personas viviendo el sueño de otros, las ideas de otros, con doctrinas de otros, pensamientos de otros, sea en lo que sea en filosofía, sea en política, en religión. Las religiones decepcionan a las personas. Por eso Pablo decía, yo no predico para que sean de la religión evangélica. Yo no predico para que sean de esto. No predico para que me sigan a mí. Yo predico a Jesucristo, el que murió en la cruz. Yo tengo el honor, decía Pablo, de anunciar las virtudes de Cristo. Y el pueblo de Dios, que somos nosotros los que hemos creído, tenemos ese privilegio de anunciar a Jesucristo. Y Pablo, que venía en el versículo 2, dice, yo incluyo a todos. Incluyo a los obispos, incluyo a los diáconos. Gracia y paz, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nadie es superior. Cuando leímos recién que el pueblo de Dios que hizo suyo Jesucristo en la cruz, dice, es un reino y sacerdocio. Nosotros tenemos la posibilidad, como los sacerdotes antiguos del Antiguo Testamento, de entrar a la presencia de Dios. No necesitamos de un mediador. Nuestro mediador, el único, es Jesucristo. No necesitamos que nadie ore por nosotros. No necesitamos que nadie alabe a Dios por nosotros, ni que nos diga, nos dé las instrucciones, porque la palabra de Dios dice que Él, el Espíritu Santo, nos enseña. Así que no somos esclavos de hombres. Y aunque el Señor haya repartido tareas en su pueblo, aquí dice son todos santos por la gracia de Dios. Todos, obispos, diáconos, todos los que formamos parte del pueblo de Dios, a los ojos de Dios somos iguales. Aprendió Pablo a tratarlos a todos por igual. Este hombre que perseguía a los cristianos, este hombre que asesinaba a cristianos, que se juntaba con los poderosos, que sometía y humillaba hasta la muerte a los seguidores de Cristo, hoy les dice, hoy ustedes son mis hermanos. Hoy ustedes son santos. Así que así los veía él aprendió, lo aprendió, porque todos somos
santos, no porque somos buenos, sino porque tenemos a Cristo el Santo en nosotros. Eso es lo que aprendió Pablo, el Señor lo transformó. El versículo 3 dice: yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Este apóstol transformado, este hombre transformado, este fariseo religioso, ahora dice: yo oro con gozo, yo doy gracias a mi Dios, a Dios ahora yo le agradezco por el pueblo que formó Él. Pablo dice: yo oro y le agradezco a Dios por ustedes. En el versículo 4 dice: yo oro con gozo. Dice: mis hermanos me causan gozo y me causan el deseo de orar por ellos. Ese es el pueblo de Dios. Esas son las leyes que van transformando la vida de una persona. Allá en Deuteronomio, cuando el Señor dice: estas son para que las obedezcan ustedes, estas leyes van a hacer que cuando la gente los vea diga: qué pueblo tan sabio, que oran unos por otros, que nadie se cree más que los otros. Así diseñó Dios a su pueblo. El versículo 5 dice: Él dice: orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, dice: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Saben qué dice el versículo 5? Que hay un primer día. Es el día que yo decido, es el antes y después de Cristo en mi vida. Es el día, hay un día en que yo decido decir, yo digo: Señor, vas a ser mi Señor. Señor, yo creo que sos el Señor, que moriste en la cruz por mí. Y como dice la palabra de Dios, que invita al Señor a que nos arrepintamos de los pecados. Entonces, el día que yo me arrepentí de mi condición de pecador y le dije al Señor: Señor, sé mi Señor, perdóname mis pecados. Ese es, como dice el versículo 5, 5, ese es el primer día. Pero después el versículo 6 dice que, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó acá en el día 1 en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta el último. Desde acá hasta acá, nuestro recorrido, el Señor, ¿sabe cómo le llama eso? La buena obra. La buena obra de Dios en nosotros. Entonces, el que comenzó acá a obrar en mí, a cambiarme internamente por medio de su palabra, de sus enseñanzas, de sus mandamientos, de esos que me van a hacer más sabio, cada vez más inteligente, que me van a hacer entender la justicia. El Señor dice: el que comenzó la buena obra los va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo aquí no solamente que aprendió a verlos a todos como santos, a todos iguales, sin hacer distinción de personas, porque Dios no hace distinción de personas. El que aprendió a amar a sus hermanos, a orar por ellos, a gozarse cuando se acordaba de ellos. Pablo estaba preso aquí. Entonces dice, ahora Pablo aprendió a ser paciente, para que cada uno de los que creyó, no importa si está en el día 1, en el día 2, en el día 5, en el día 100, en el día 1000, él dice: esto va a ser perfecto cuando venga Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo vuelve a buscar a su pueblo. Así que mientras tanto estamos todos en un proceso que Dios está haciendo en nosotros. Este proceso en el cielo va a ser perfecto. En el cielo ya vamos a dejar de ir perfeccionándonos, porque en el cielo vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Pero además dice el apóstol Pablo, el versículo 7, ¿saben qué? Es justo, es justicia que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Es justo que yo sienta esto
acerca de cada uno de ustedes. Es correcto que yo sienta esto. ¿Por qué dice? Porque yo los llevo en el corazón. Porque tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Este hombre que antes asesinaba a esta gente, que los perseguía, que los arrastraba a los tribunales, hoy está diciendo, ¿saben qué? Es justo que yo sienta esto, porque hoy yo los llevo en el corazón. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se puede transformar una persona? ¿Cómo puede el poder de Jesucristo, cómo puede transformar a una persona de un asesino a un hombre que ama entrañablemente a los que han creído al pueblo de Dios? Dios diseñó esto. Versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Dios es testigo, dice él, no les estoy verseando, no les estoy diciendo algo que no es. Dios es testigo de qué valiosos que son ustedes para mí. Cuánto los necesito. Lo puedo hacer, dice, por el entrañable amor de Cristo Jesús. Nadie lo puede hacer, nadie puede amar a sus enemigos con sus propias fuerzas. Si no participa Cristo en mi vida, yo no lo puedo hacer. Por eso es una conversión lo que vive una persona cuando acepta a Cristo Jesús. Así que él aprendió qué valioso y necesario es cada uno en el pueblo de Dios. Esto lo tenemos que aprender nosotros. Cada uno en el pueblo de Dios es valioso y es necesario. Es valioso para mí y es necesario para mí. Nos necesitamos. Nadie es más que otro. Versículo 9 dice: y esto pido en oración. Él oraba por cada uno y dice: ¿saben qué pido en oración? Cuando oro, y él revela su oración, sus momentos de intimidad con Dios. Que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces él dice: ¿saben qué oro a Dios cuando me acuerdo de ustedes así, que me acuerdo con gozo, que los extraño, que recuerdo que los necesito? Dice: ¿saben qué le pido a Dios? Que ustedes amen cada día más. Que amen a Dios cada día más, que amen a sus hermanos cada día más, que los necesiten, que los valoren, que se gocen pensando en el pueblo de Dios. Dice que sepan cada día más de Cristo y de su palabra, como dice aquí. Dice que crezcan en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El Señor, cuando en Deuteronomio le dijo al pueblo que todos iban a verlo, iban a decir: qué pueblo tan sabio y tan inteligente, tan entendido. Y qué leyes justas que tienen. Y su Dios, qué Dios tan cercano. Reflexionemos en eso. La palabra de Dios es sabiduría de Dios infinita, pura. Es la sabiduría de Dios, con la misma sabiduría que Dios creó el mundo. Esta palabra tiene poder. Es la misma palabra, porque es la voz de Dios escrita, la que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí cómo oraba Pablo, este ex asesino, ahora anunciador del Evangelio de Cristo mismo, él dice: yo le pido a Dios que ustedes crezcan en amor, que crezcan en conocimiento, o sea, que aprendan más, que crezcan en discernimiento. ¿Por qué? Dice: porque yo quiero, en el versículo 10, que ustedes escojan lo mejor. Que ustedes no se equivoquen en las decisiones, que cada día tengan más discernimiento y puedan tomar decisiones sabias. Que el tiempo vaya confirmando la paz en el corazón, los hechos, los frutos, vayan confirmando que tomaron la mejor decisión.
Porque cuando ustedes escogen lo mejor de acuerdo a la sabiduría de Dios, dice, nos mantenemos puros e irreprensibles, o sea, nada para decir de nosotros. ¡Qué pueblo tan sabio! Nada para decir, dice, irreprensibles para el día que Cristo venga. O sea, que en ese recorrido que empezó un día y que terminará cuando Cristo venga, nosotros lo llevemos en pureza, con discernimiento, tomando buenas decisiones y que seamos intachables, para que no nos tengamos que avergonzar delante de Cristo, sino que seamos premiados por el Señor. Dice, llenos de fruto de justicia. La justicia es la palabra de Dios. Llenos de fruto de la obediencia a la palabra de Dios, del discernimiento, del entendimiento. El mundo hoy está tan falto de sabiduría, tan corto, tantas malas decisiones se toman, y nosotros como pueblo de Dios, este es un pueblo espiritual. Esta no es una nación que se va a independizar y va a tomar un territorio. El pueblo de Dios, el Señor Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Así que para la gloria y alabanza de Dios, que elijan lo mejor, que en ese último día, dice, el día de Cristo, Él, nuestro líder, que fue puro, que fue irreprensible, nos encuentre a nosotros así también, llenos de fruto de justicia. ¡Qué pueblo tan sabio! ¿Qué pueblo tan sabio seríamos? Y tenemos el potencial de serlo porque son promesas de Dios. Si nos amáramos así, si nos valoráramos así, si nos preocupáramos los unos por los otros así, como dice el apóstol aquí, guiado por el Espíritu Santo. Los amo entrañablemente, dice, los llevo en mi corazón, deseo que les vaya bien, que tomen buenas decisiones. ¿Cómo cuesta desear que le vaya bien al otro? ¿Saben por qué? Porque eso es nuestra carne. El Señor mismo nos ayuda a que nosotros deseemos el bien de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestro pueblo, que somos todos los que hemos creído en el Señor. Qué pueblo tan sabio, qué Dios tan cercano, qué forma de vivir tan justa. Así debemos vivir cada uno de nosotros. La religión no transforma a las personas. De hecho, el apóstol Pablo, que escribió esto, era un religioso de la misma secta religiosa de los que empujaron también para que Cristo vaya a la cruz. El mundo actual es vivir para mí, todo para mí, todo para mí. El número uno soy yo, el Dios de mi vida soy yo. Eso es el mundo actual. Vivir para mí. La religión no transforma, la religión decepciona, pero Cristo satisface a toda persona que se acerca a Él y lo rodea. Ninguna persona que haya creído en Cristo Jesús puede decir que está sola, porque el Señor Jesús dijo antes de irse, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día de Jesucristo, hasta el último, y después nos iremos con Él. No los dejaré solos, dijo el Señor Jesús. Yo estaré con ustedes. Y además, dijo, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo es poder. Para salvación, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Espíritu Santo que Dios pone en mí, cuando yo creo en Él, cuando yo decido creer en Él, cuando me arrepiento de mis pecados, Él viene a morar en mí, hace una creación santa dentro de mí para que more Cristo. Así que, como Pablo, aprendamos a no vivir esclavizados ante los hombres, las doctrinas humanas, las doctrinas del mundo. Aprendamos a vivir sometidos a Cristo. Somos hermanos. Él nos igualó. No hay ninguno que pueda decir, yo estoy por encima. El Señor dice, el que quiera estar arriba tiene que ponerse abajo como siervo, a experimentar lo que hizo el Señor Jesús, agradecidos por nuestros hermanos, orando con gozo por ellos, saber que Dios está haciendo una obra en cada uno
En cada uno del pueblo de Dios, Dios está haciendo una buena obra, que es la obra de transformación, de santificación. El Señor nos va perfeccionando. Que nos llevemos cada uno en el corazón, que llevemos a cada uno el corazón a nuestros hermanos. Necesitamos que así sea. Pablo decía, yo los llevo en el corazón entrañablemente, los extraño, los necesito. Eso dice, y es justo, dice, es justo que yo sienta esto. Porque la obra no fue de él, fue del Señor Jesucristo. Amen más, aprendan más, disciernan más, para que elijan lo mejor, para que tomen buenas decisiones. ¿Cuántas herramientas tenemos? Que estemos llenos de frutos de justicia cuando Cristo venga a buscarnos. Ahora, ¿cómo vive usted? Porque esto que describimos es el pueblo de Dios, de los que creyeron en el Evangelio de poder que transforma la vida de las personas. Ahora, ¿cómo vive usted? ¿Vive en el pueblo de Dios o vive fuera del pueblo de Dios? Qué feo es estar admirando de afuera lo hermoso de otro lugar. Y mi vida que viva en un desastre. El apóstol Pablo era un asesino, se transforma en esto que vimos hoy. Pero el Señor dice que Él transforma. Proverbios dice que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es para dar sagacidad a los simples. O sea, yo puedo ser un simple y ser transformado en alguien sagaz, sabio, por medio de la palabra de Dios. Un cobarde puede ser transformado por la palabra de Dios en un valiente, un violento, en una persona amorosa. Y así podemos encontrar un ladrón que empiece a ser, en vez de sacarle a la gente, dice la palabra de Dios, que el que robaba no robe más y ahora trabaje para poder compartir. El que robaba ahora da. El que es perezoso se torna en trabajador, pero Dios hace las transformaciones. Entonces, la invitación de Dios otra vez es la misma. Que sea parte del pueblo de Dios. Que venga Jesucristo que le diga, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Que esa sea su decisión hoy. Que cada uno de los que hoy recibimos esta palabra tomemos decisiones de ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos. La invitación de Dios a los que no pertenecen al pueblo de Dios a que lo sean, a que den el paso, a que entren al pueblo de Dios, a vivir con Dios, a disfrutar de estas maravillas, de estas bendiciones que transforman la vida de las personas. Jesucristo transforma la vida de las personas. El Evangelio de poder, el mensaje de poder. Gloria a Dios por esto. Que todo sea así como terminaba el versículo 11, para la gloria y alabanza de Dios. Que tengan una hermosa semana, que el Señor los cuide a cada uno, a sus familias, a sus seres queridos, a todos nuestros seres queridos que están trabajando en zonas de riesgo también. Así que a los que están enfermos, que oramos por sanidad por ellos también. Así que el Señor los bendiga. Que sigan disfrutando, aprovechando de estas maravillas que nos da la palabra de Dios. Que tengan un hermoso día. Damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo nuevo que Él nos ha reconfortado. Sin duda es así, porque la palabra del Señor es la que nos reconforta, la que nos anima, la que nos instruye a seguir en sus caminos. No quiero olvidarme de saludar a los hermanos que nos están visitando en esta plataforma, en esta reunión. Hermanos que nos están viendo allá en Comodoro Rivadavia, hermanos que nos ven en Misiones, que nos ven en Santiago del Estero también, que a muchos los conocemos,
También a Marcos y a Cheche allá en España, que los amamos, que los extrañamos y que oramos por ellos, así como por cada uno de los que están allí. Extrañamos la comunión física, pero la comunión en el espíritu sigue estando vigente y esa no cambia. Queremos invitarles a la reunión de oración los días miércoles. No te preocupes si no sabes cómo conectarte, es por la plataforma de Zoom. Pero si no sabes cómo, mandanos un mensajito y te ayudamos. La idea es que podamos participar todos. Si no no te estás congregando con nosotros en la iglesia, tampoco te preocupes, hacenos llegar tus motivos de oración por mensaje si tenés un contacto, o dejárnoslo acá abajo en un correo electrónico, en un mensajito, acá en la misma plataforma. Te pedimos que te suscribas también, así te llegan las predicaciones los días martes y sábados. Si sos joven y querés estar en la actividad que estamos teniendo también por Zoom, te invitamos. Si no sos de esta provincia, no importa, mejor, te animamos también a que te sumes y nos dejes tu correo, así te escribimos en la semana y te podemos sumar a nuestra reunión de jóvenes, que es la idea de compartir unos mates, charlar, hacer amigos y compartir lo más importante, que es la palabra de Dios. Tenemos cada tanto algunos invitados y bueno, animarnos principalmente a orar los unos por los otros. Y algo más. Si vos no conocés de Cristo, si el Señor te ha estado hablando en este tiempo, no hagas oído sordo a eso. Te animo a que puedas tomar una decisión personal por Cristo. Te animo a que entregues tu vida a Cristo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él quiere que vos seas su hijo. No es casualidad esta reunión. Pero te animo a que puedas tomar una decisión personal y que puedas dejar que Él transforme tu vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio mío. Eso lo dijo el Señor, el que dio su vida por vos y por mí. Te animo a que puedas tomar esa decisión de entregar tu vida a Cristo. Él lo quiere, Él diseñó la salvación para vos. Te animo a que puedas dejar que Él transforme tu vida. Les mando a todos un abrazo muy grande desde casa. Los amo a todos y que el Señor les bendiga y que pronto, si Dios quiere, podremos compartir más tiempo juntos. Un abrazo grande y que Dios les bendiga su día. Muy buena semana. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti,
soy.